también. Acrecienta mi amor por ti, oh Dios, para que te pueda servir mejor cada día. Haz que las palabras de mis labios y las meditaciones de mi corazón sean gratas a tus ojos, oh Señor, mi fuerza y mi redentor. Y Que así así sea. sea. Y así Y sea. así sea. Así sea. La conferencia de hoy se llama La responsabilidad del conocimiento y dice lo siguiente. En los tiempos primitivos, cuando empezábamos nuestras vidas como seres humanos, teníamos poquísima experiencia y por consiguiente nuestra responsabilidad era mínima. La responsabilidad depende de lo que uno sabe. Los animales no son responsables según la ley de consecuencia, desde el punto de vista moral, aunque naturalmente, si un animal salta por una ventana, caerá bajo la ley de consecuencia física, así como cuando cae en un barranco o en un accidente del terreno. Puede romperse un miembro o sufrir alguna otra herida. Pero si un hombre hiciese lo mismo, caería bajo la ley de la responsabilidad moral y además bajo la ley de causa y efecto. El hombre tiene esta doble responsabilidad porque sabe lo que debe hacer y no tiene derecho a causar perjuicio al instrumento que se le ha dado. Así pues, vemos que somos moralmente responsables según nuestros conocimientos. Como hemos tenido ya la experiencia de muchas vidas, nos hemos apropiado cada vez más de más facultades y nacemos siempre con los talentos acumulados que son los resultados de la experiencia de todas las vidas anteriores. Acá ven un pueblito primitivo. Acá ellos realmente no tenían ninguna responsabilidad de lo que hacían. ¿Por qué? Porque estaban muy pequeños todavía en la evolución. Somos por consiguiente responsables del modo como los usemos. Es necesario que pongamos estos talentos en práctica, porque de otro modo se atrofiarían, lo mismo como ocurriría con una mano que no la empleáramos para nada. Igual que aquella mano, también nuestras facultades espirituales se atrofiarían si no sacamos provecho de ellas y aumentamos nuestro caudal. No puede haber paradas ni descansos en este sendero de la evolución por el cual caminamos. Tenemos que ir hacia adelante o de otro modo degeneraremos. Hay evidentemente mucha responsabilidad para el que sabe, y cuanto más sabemos, tanto mayor es nuestra responsabilidad. Esto está muy claro, pero mirándolo desde el punto de vista aún más profundo de la ciencia oculta, hay una responsabilidad para el que sabe, que la humanidad en general no la percibe, y es esta fase especial de responsabilidad de la que deseamos tratar aquí. Aquí ustedes tienen que entender que ya a medida que la evolución va en aumento, todo lo que nosotros hacemos, lo que causamos, somos responsables. Somos responsables del conocimiento que empezamos a adquirir, vida tras vida. Mabel
Collins. Mabel Collins es una misionera y escritora. Ella luchó por los derechos de los Dakotas, unos nativos de Norteamérica. Ella asegura que la historia relatada en su libro La flor y la fruta, o la historia de Fleta, un mago negro, es una historia auténtica. Ella dice que el asunto de su historia llegó a sus manos desde un país muy remoto y de una manera muy extraña. Y desde el punto de vista de aquel que sabe, hay en ella algunas de las más profundas verdades respecto a la manera de obtener conocimiento y su empleo. Se describe en tal historia como Fleta, al principio de sus encarnaciones y todavía en estado salvaje, asesinó a su novio y por la crueldad demostrada en este acto obtuvo cierto poder. Este poder, naturalmente, en consonancia con el delito, era característico de la magia negra. Por esta razón, en la vida de la cual trata esta historia, ella poseía el poder de un mago negro. Y para aumentarlo más aún, obligó a su novio a matar a una entidad. De este modo infernal, ella empleaba su conocimiento. Hay en esto una profunda verdad. Todo saber no saturado de vida es vacío, sin finalidad e inútil. La vida que da poder al que sabe puede ser obtenida de distintas maneras y puede ser aprovechada también de varios modos. Ustedes saben que el mago negro o la maga negra en este caso es una persona que hace uso y muy mal uso en forma ilícita de poderes y hace mucho daño, pero terrible daño no solo a los que la rodean, sino que también a ella misma o a él mismo con mucha fuerza. Una vez obtenida, puede ser encerrada en un talismán y entonces ser usada por otros para buenos o malos fines, según el carácter del que lo usa. Si se encierra dentro de la persona que desarrolla el poder, ella misma, entonces será usado según el carácter de esta persona. Según este mismo principio, podemos acumular electricidad en una batería para que pueda ser sacada de la estación eléctrica y empleada para muchos fines por otros, ajenos a aquel que la acumuló. Asimismo, el poder dinámico obtenido por el sacrificio de la vida para el fin de ganar poderes ocultos puede ser usado de un modo o de otro si se encuentra acumulado en un talismán. Esta particularidad la vemos muy bien ilustrada en la leyenda de Parsifal. Allí, la sangre purificadora del Salvador, ofrecida en noble sacrificio de sí mismo, no tomado de otro, fue recibida en un recipiente que, por esto, se convirtió en un talismán que estaba dotado de un poder espiritual y capacitado para comunicarlo a todos los que le miraban, a condición de ser puros, castos e inofensivos. También tenemos el símbolo de la lanza, que había causado la herida de la cual manó la sangre. Ella estaba manchada por la sangre purificadora,
y se convirtió así en un talismán que podía emplearse de distintos modos. Ustedes recuerdan la leyenda de Parsifal, el tonto inocente, como le decían, ¿no? Pero no era tonto, Parsifal era un ser inocente, puro, sin maldad, sin nada. Él no conocía el daño que podría causar. Era demasiado inocente. Durante el reinado de Titurel, el misterio del Grial era poderoso, pero cuando el Grial fue entregado a su hijo Amfortas, este salió armado con la santa lanza para matar a Klingsor. Acuérdense, Klingsor era un mago negro. Él había querido entrar con los caballeros del Grial, que estaba ahí en el castillo de Monsalvat, pero Titurel se dio cuenta que Klingsor no era bueno, no era casto, no era inofensivo. Así que le impidió en la entrada al Grial. Ese era Klingsor. Entonces cesó de ser inofensivo porque quiso pervertir este gran poder espiritual, usándolo para matar a un enemigo, a pesar de tratarse de un enemigo del bien. No era justo emplear este poder para tal fin. Y por esta razón el poder se volvió contra él, o sea, contra Amfortas. Él había cesado de ser casto, puro e inofensivo. Y entonces el poder le infirió la herida que nunca podía curarse. Asimismo sucede en otros casos. Leemos de David, el sangriento guerrero, a quien el Señor le prohibió construir el templo. Aunque aquel Señor fuese un Dios de la guerra, habiendo tenido que castigar a varias naciones para hacerlas entrar de nuevo en el recto camino. Él no podía usar el instrumento manchado de la sangre de sus guerras para construir un templo. Esto tuvo que dejarse para el hijo de David, Salomón, el hombre de paz. Se nos dice que Salomón deseó sabiduría, mucho conocimiento, no para vencer a sus enemigos, no para ensanchar su territorio y hacer de sus súbditos una gran nación, sino para reinar mejor sobre el pueblo que había sido confiado a sus cuidados. Y recibió por esto la sabiduría en abundancia. Ustedes conocen muy bien, David era hijo de Saúl y fue oleado por Dios para que sirviera a su pueblo. Él fue el que con una honda mató a Goliat. Esto es simbólico, no se le olvide. Ese era David. Y Salomón era el hijo de David. Era un hombre de paz, era muy buena persona, era muy buen hombre. Y él sí que tenía las facultades como para poder hacer el templo. Vemos también que Parsifal, la antítesis de Amfortas, era hijo de un guerrero, un hombre sangriento, ya muerto. Por su madre, Ersleide, que significa corazón afligido, el niño póstumo Parsifal vino al mundo. En los primeros años él usó el arco, pero en cierto momento lo rompió, cuando mató al cisne, que servía para curar a Amfortas. Él no se había dado cuenta del daño que había causado con eso, ni tampoco sabía él que no debía matar. Cuando se dio cuenta, rompió el arco. Se hizo casto, puro e inofensivo, y por el poder de estas cualidades
estuvo firme el día de la tentación y arrebató la lanza de Klingsor, que la retenía desde el día en que Amfortas la hubo perdido. En sus correrías, desde el día en que recibió la lanza hasta el momento de su regreso al castillo del Grial, Parsifal tuvo que afrontar muchas tentaciones, dolores, vicisitudes y tribulaciones. Muchas veces, estando en peligro, se dio cuenta de que podía ponerse a salvo empleando la sagrada lanza, si la hubiera empuñado contra sus enemigos. Pero él sabía que la lanza se debía usar no para herir, sino para curar. Él comprendió lo sagrado del poder que la sangre del sacrificio había conferido al talismán, y que éste debe emplearse solo para los fines más elevados. Figúrense que esa lanza estaba con la sangre del Salvador. Figúrense el poder que se hizo en esa lanza, que se convirtió en un talismán para el bien, solo para el bien. Así pues, vemos siempre que los que entran en posesión de un poder espiritual no lo emplean nunca para fines egoístas. Suceda lo que suceda, ellos están firmes en este punto. Por duro que sea el ataque que sufran, nunca ni por un momento se sienten inclinados a prostituir su poder para ganancias personales. Aún cuando alguien tenga este poder, pueda, si quiere, dar de comer a 5.000 que tengan hambre, estando alejados de todo medio de alimentación. No tomará siquiera una pequeña piedra para transformarla en pan para aliviar su propia hambre. Aunque esté delante de sus enemigos y les cure, como Cristo curó la oreja del soldado romano, él se negará a usar su poder espiritual para restañar la sangre que fluye de su propio costado. Siempre se ha dicho de semejantes seres que han salvado a otros, pero no se han salvado a sí mismos. Hubieran, por cierto, podido hacerlo, porque el poder es grande, pero de usar de este modo su poder, lo habrían perdido, porque no tenían derecho a prostituirlo. Después hay otra clase de misterio muy distinta de la del Grial. Por ejemplo, la cabeza de San Juan Bautista fue colocada en una bandeja después de su ejecución, y algunos atrajeron cierto poder por la contemplación de este espectáculo. El mito griego nos habla de Argos, el cual tenía tantos ojos que veía por todos los lados a la vez. Era un clarividente, pero empleó este poder para un propósito ilícito, y Mercurio, el dios de la sabiduría, le cortó la cabeza, privándole de su poder. Siempre que alguien trata de usar la sabiduría y el poder espiritual ilícitamente, los perderá infaliblemente, porque no pueden permanecer en su posesión. Hasta considerando el saber desde un punto de vista científico, nos tenemos que dar cuenta de qué significa un desgaste de la vida, porque la formación de cada pensamiento destruye tejidos en nuestro cerebro, el cual está compuesto de pequeñas células, entre paréntesis las neuronas. Cada célula tiene su vida propia e individual. No se le olvide, cada célula tiene su vida propia
individual. Y esta vida es destrozada por la actividad del pensamiento, o mejor dicho, la forma es destruida. De modo que la vida no puede seguir manifestándose en ella. Siempre existe destrucción de la vida, en cualquier dirección que seguimos en busca del conocimiento. Algunos hay que destruyen la vida en experimentos científicos por pura curiosidad. Eso ha llegado a ser terrible, sobre todo en los laboratorios para encontrar alguna cura para hacer esto. Hacen sufrir enormemente a muchos animalitos, a muchas cosas. Ahora incluso están haciendo tanto experimento con las plantas, con la fruta que nos llevamos a la boca, etcétera, etcétera. Otros lo hacen hasta con crueldad, como en la vivisección. Ustedes saben lo que es la vivisección. Está vivo el ser que están abriendo. Ese pobre ser siente todo eso. Y en este caso, cuando la búsqueda del conocimiento se persigue solo por motivos de curiosidad, existe una deuda terrible para algún día futuro, porque el equilibrio debe restablecerse sin duda ni remisión alguna. Así vemos que ocurre en el caso de Fleta, en que el sacrificio de una vida en cierto momento en el mundo físico fue seguido de otro sacrificio en otro mundo. Acuérdense, hizo que el novio matara a una entidad, pero por su mediación ella ganó un poder que la llevó hasta la misma puerta del templo, donde ella llamó en demanda de la iniciación. Sus motivos, sin embargo, como los de Klingsor, no eran puros. Ella no era casta, no estaba preparada para tener el poder espiritual de un modo completo, ni para ser considerada como un auxiliar de la humanidad. Por esta razón fue rechazada de la puerta del templo y sufrió la muerte del mago negro. Ustedes lo saben. El mago negro vive miles y miles de años, centenas y centenas de años, mejor pongámoslo, porque la fuerza de repulsión es totalmente imposible que deshaga ese cuerpo de pecado que este mago negro llega a tener. Hay un velo delante de su muerte y no se nos dice lo que hay detrás de él. Quizás conviene más que estas cosas no se publiquen, pero esto no disminuyó el valor de la lección de que no podemos destruir vidas ni acumular saber de una manera ilícita sin incurrir por ello en una terrible responsabilidad. La única razón que es satisfactoria y propia de la búsqueda del saber es que de tal modo podremos servir a la raza humana de un modo más eficaz. Actualmente el sacrificio de la vida para obtener conocimientos es inevitable. No podemos remediarlo, pero deberíamos buscar estos conocimientos con las mejores y más puros móviles, porque son infinitas las vidas que destruimos por esta razón. El ocultista que ve la vida a punto de nacer, la vida elemental que está buscando un cuerpo para manifestarse y que se ve despojada de sus formas por el proceso de obtener conocimientos, se extraña algunas veces de la enorme pérdida de vida sacrificada por esta razón, y no con buenos propósitos. Por lo tanto, repetimos que nadie tiene derecho a buscar conocimientos si no es por los más puros móviles. Si por otro lado cumplimos con nuestros deberes,
Si tratamos de hacer todas las cosas que llegan a nuestras manos bien y completamente, y si tenemos aspiraciones espirituales sin forzar nuestro crecimiento espiritual, entonces estaremos bien preparados para obtener poderes más elevados. No debemos pensar en una vida larga. Hay muchos, como dice Thomas Kempis, que tienen anhelo de una larga vida, pero nosotros no debemos preocuparnos por esto. Es mejor que tratemos de hacer cada día nuestro deber. Entonces estaremos seguramente preparados para obtener mayor saber y más elevados poderes. En cualquier esfera que nos movamos, siempre hay un sitio donde podremos sacar provecho de nuestro saber, no en forma de pronunciar sermones, ni tampoco hablando a las gentes todo el día de la mañana a la noche, de las cosas que sabemos. ¿Podría cerrar el micrófono? Te lo cerré ya, Lili. Adelante, sigue nomás. Podremos sacar provecho de nuestro saber, no en forma de pronunciar sermones, ni tampoco hablando a las gentes todo el día de la mañana a la noche, de las cosas que sabemos, para que ellos admiren nuestros conocimientos, sino para vivir entre ellos la vida espiritual y para ser para ellos ejemplos vivientes de nuestras enseñanzas. Todos tenemos esta oportunidad y no es preciso buscarla lejos. Está en derredor nuestro, a nuestro alcance. Es una de las características más notables de los ejercicios rosacruces, el de que ellos no solo nos dan crecimiento espiritual, sino que también nos preparan para poseer ese conocimiento. Tenemos que aprender a andar por el sendero del deber a vivir la buena vida. Vean ustedes, acá hay una persona que está cuidando a otra que está con problemas, una cierta incapacidad, seguramente por una enfermedad, seguramente por una operación. Eso es lo que se nos pide a nosotros, no dar sermones, no dar de hacérselo, decir, hoy yo sé mucho, hoy yo sé tanto, ustedes tienen que aprender de mí. No, señor, eso no se hace. Y llegamos al final. Thomas Kempis ha expresado esto de un modo como solo un místico puede hacerlo. Ha envuelto la idea de aquellas hermosas palabras que ganaremos mucho con leerlas en su imitación de Cristo que él escribió. Dice así: todo hombre tiene el deseo natural de saber, pero ¿qué valen conocimientos sin el temor de Dios? Seguramente un humilde labrador que sirve a Dios es mejor que un orgulloso filósofo que estudia el movimiento celeste y no se ocupa de sí mismo. Cuanto más sepas, tanto más severo será tu juicio, a menos que tu vida sea también lo más santa. Por esta razón, no seas engreído, sino más bien ten temor del saber que has recibido. Si estimas que sabes mucho, acuérdate que hay muchas cosas que ignoras. No sabes cuánto tiempo podrás prosperar haciendo el bien. Por este motivo, conviene recordar que no debemos buscar conocimientos sencillamente para tenerlos, sino solamente como un medio para vivir una vida más pura, porque esto es lo único que lo justifica. Esto está sacado en la bibliografía del señor Mike Hendel, de Enseñanzas de un Iniciado,
capítulo 25, la responsabilidad del conocimiento. Muchas gracias, amigos, por escuchar. Y bueno, un poquito larga, pero muy interesante lo que ustedes acaban de escuchar. Yo encontré que era muy bueno darla en una conferencia un día viernes, pero la verdad es que es tan grande lo que dice, es tan profunda lo que escribió Magender, del saber, del conocimiento, del peligro que entraña, del engreimiento que se puede tener al saber tal conocimiento. Cuando las enseñanzas que nos enseñan son tan grandes, tan hermosas, tan lindas, lo que uno debiera hacer es que humildemente entregarle una pequeña lucecita a alguien que la necesita o que te la pide o que te pregunta. A veces uno va ve a una vecina y la vecina te pregunta: hola vecina, ¿cómo está usted? Yo le digo: muy bien, feliz de la vida. Uy, qué bueno, mire usted, yo tengo tanto problema que no lo encuentro nada de feliz la vida. Y entonces ahí uno puede decirle: la vida es una gran prueba, pero usted tiene que saber vivirla. Y uno le puede colocar una pequeña semillita para que esa señora pueda estar mejor y pueda ver la vida de otra manera. Eso es todo, amigos. Les dejo la palabra. Muchas gracias, Lili. Sí, Si Roberto. hay alguien que quiera hacer algún aporte. Gracias, Roberto Brenes, por tu chat. Gracias, Dianita. Gracias, doctora. De nada. No hay de qué. Está hecho con mucho cariño, con mucho amor. Más que nada. Eh, Me gustaría que alguien dijera algo. Yo sé que a todos le agradó la conferencia, que podría haberle enseñado un poquitito, pero me gustaría que lo dijeran. No está tan difícil el tema. Bueno, eh, hay alguien que tiene la manito levantada, Rosa. Sí, buenas noches. Pues realmente sí es una conferencia muy bonita. El tema estuvo muy interesante y a mí me llama mucho la atención es porque hay pues muchas veces nos volvemos una biblioteca mentales y cogemos esos libros, los escudriñamos, todos son, y no lo sabemos del principio al final, pero la parte espiritual totalmente muerta. Eso suele como suceder mucho. Porque entonces ahí no se está asimilando ningún conocimiento, sino que es pura intelecto, es el que se maneja ahí con eso. Bueno, el conocimiento sin obra no tiene vida. Eso es lo que se quería decir ahí. ¿Mm? Uno tiene que vivir
el conocimiento. El conocimiento tiene que ser vida. Así como una persona acumuló esa batería con electricidad y la dejó ahí para que todos la pudieran ocupar. Eso es un conocimiento que él sabía, pues sabía cómo llenar esa batería con esa electricidad, sabía cómo sacarla. Entonces tenía ese conocimiento él, pero él no se dejó la batería, sino que la dejó para que otros la usaran. Eso es tener vida, el conocimiento. Armando. Sí, gracias, Lili. Muy bonita tu conferencia. Muchas gracias por este esfuerzo que nos has traído hoy. Indudablemente es de un aporte de mucho beneficio para todos los que estamos estudiando y para los que no están estudiando, que oigan esta conferencia, pues también le puede aportar muchísima beneficio y muchísimo nivel de conocimiento. Bueno, voy a comenzar muy brevemente, pero voy a comenzar citando un aforismo de nuestro amigo Marco Salón, que él constantemente lo está diciendo. El asunto es no estar en la fraternidad, sino que la fraternidad está en nosotros. Es decir, ahora parafraseando ese mismo aforismo, digo que no se trata de tener conocimiento y acumular conocimiento, sino vivir el conocimiento que tenemos y vivir la vida que ese conocimiento nos está enseñando. Porque de lo contrario, no estamos haciendo nada, estamos acumulando cosas que son inservibles porque no le estamos dando aplicación ninguna, ¿no? Y esa es la razón. Así que definitivamente esta conferencia plantea eso de alguna manera, lo dice una forma más poética, como es la literatura de Max Heindel, ¿no? Pues, pero la aplicación es la misma, o sea, funciona con el mismo principio. Eso es todo. Muchas gracias, Lili, por tu conferencia. No hay de qué, Armando. Gracias a ti. Alberto. Perfecto, gracias Lili. Me voy a referir un poquito a la conferencia, porque aquí habla fundamentalmente algo que es muy, muy, muy importante, porque fíjense que partimos con lo de los poderes. De repente esa palabra como que suena, resuena, pero fíjense que me han tocado personas, han querido tener una vida espiritual, pero uno pregunta por qué. ¿Para qué quiere una vida espiritual? Y contesta para tener poderes. Fíjense, Uy, qué... está convencido que está, no sé, pues en la Liga de las Naciones, una cosa así, al lado de Superman, Batman, una cosa así. Pero creen que es llegar acá a tener poderes. Y uno se fija, claro, o sea, lamentablemente son cosas vanas y falsas y que realmente no lo van a llevar a ningún lado. Eso normalmente se ve en personas que son muy básicas. No toda la gente, por supuesto, busca una vida espiritual, una búsqueda espiritual por necesidad personal, para progresar, para evolucionar. Pero lamentablemente pasa eso. Por eso que Max Heldel en esta conferencia, evidentemente que lo primero que hace, o sea, vamos viendo los poderes que hay en este momento. Pero mucha gente dice, ah, no, es que yo siendo espiritual voy a tener voy a poder desdoblar y voy a poder salir de mi cuerpo y así voy a poder salir a cualquier lado donde yo quiera. Y comienza a abrírsele su imaginación, evidentemente, con pensamientos muy pecaminosos que lo único que lo van a hacer simplemente a salir derrotados de esa tontera, porque en un vaso limpio solamente se pueden engendrar las cosas, no en un vaso sucio. Por lo tanto, su contaminación lo va a llevar a su propia destrucción. Ahí lo vemos en todo lo que dice Max Heindel, ¿no es cierto? Al usar la lanza que hirió a Cristo, no es esa lanza para herir, sino que es para curar. Es al revés. Quien no lo sabe, evidentemente sufrirá con ese proceso. Y así sucesivamente. Lo importante de todo esto, justamente, vemos que el ser humano tiene un proceso de
si pudiéramos decirlo, observación. Cuando uno es niño, vamos a ponernos bien básicos, cuando uno es niño, simplemente observa, y observa a los mayores. Y uno ve perfectamente observando que inmediatamente va a llegar a la imitación de, porque va a ver evidentemente cómo la madre no, usa la cuchara para echarle el café a la taza de té, o a la taza de café o a la taza de té, cómo le echa el té, y todo lo está observando para que después produzca la imitación. Eso mismo, que es básico, fundamental en el ser humano, después se produce la epigénesis de ese mismo resultado, y eso hace que vamos evolucionando y que quizás a lo mejor en vez de echarle con una cuchara chica 2 cucharadas de café, vamos a usar una cuchara más grande y vamos a echarle una sola cucharada de café. Eso ya es evolucionar, eso ya es mejorar el sistema, un sistema que aprendió por imitación mediante la observación. Y así sucesivamente el hombre después se va desplazando y mediante la instrucción, mediante la educación, se va, por supuesto, a formar. Y vamos a llegar, ¿no es cierto?, a tener grandes conocimientos, que es lo que dice Maxen. Y justamente ¿por qué? Porque vamos a ir aplicando esa epigénesis para ir evolucionando. La adaptación es muy importante para la evolución. Adaptarse al sistema, adaptarse al medio ambiente. Por eso que es importante. Y aquí habla al final, habla de algo sumamente eh, de alerta. Una alerta para cada uno de nosotros. Es el ego con mayúscula y es el ego con minúscula. Esa persona que se envanece cuando hace un discurso o cuando hace una conferencia, la ve estupendamente bien, excelente, maravillosa y se vanagloria con eso está alimentando, lo único que está alimentando es su ego con E minúscula, vale decir, su personalidad. No está dándole tributo a lo más importante que es su propio ego con mayúsculas, vale decir, la parte espiritual, sino que se está envaneciendo. Qué linda la conferencia que hice. No, lindo no es suficiente. Lindo hay que ir viendo después en la retrospección qué es lo que usted hizo, si lo podía haber hecho mejor, cuáles fueron las falencias, cuál le dio el punto en la cual realmente usted debería haber hecho hincapié y no en el otro. Así, ir mejorando es esa la forma, no envaneciéndose, no decorándose, ¿no es cierto?, con muchas medallas, porque al final esas medallas no sirven de nada. Muy por el contrario, la vida espiritual es con humildad, la vida espiritual es diciendo de esa forma, habré hecho bien, Señor, mi tarea hoy, porque mañana será otro día y mañana será otro afán. Y ese afán que hay que darle debe ser con mayor ímpetu, con mayor alegría, con mayor amor. Esas son las palabras fundamentales que se tiene que referir Max Ender con respecto a esta conferencia. Gracias, Lili, por la conferencia. Muy amable. De nada, Alberto, gracias a ti también porque voy a hacer la retrospección pensando que qué fue lo que hice mal en la conferencia. Ah, Carmen, Carmencita Germán, ¿está con el micrófono cerrado, Carmen? A ver, voy a ver. Parece que no ha escuchado, la Carmencita tiene el micrófono cerrado. Seguimos con Susanita. Gracias, Lili, muchísimas gracias por esta conferencia tan, pero tan útil. Y bueno, y nada, es redondear sobre lo que ha dicho Alberto y lo que ha dicho Armando. Y Lili, tú decías en la conferencia que lo principal es el conocimiento aplicado, ¿no? Más o menos, esas fueron las palabras. Y el conocimiento aplicado, cuando se aplica, ¿no?, en esa forma en que tú no nos dices, es el conocimiento interiorizado, aprendido, razonado, comprendido.
Y eso resume, yo creo que toda la conferencia, porque cuando el conocimiento se entiende, cuando uno lee algo y uno entendió, sobre todo en esta parte espiritual de la vida, cuando uno entendió, uno no puede caer en lo que es las magias negras, que eso es algo terrible, sobre todo para la persona que la hace. Uno no puede caer en los egos inflados, como decía el amigo Alberto, porque eso es terrible para la persona que lo hace. Y uno no puede caer en otras muchas cosas que son terribles, sobre todo para la persona que las hace, no para los demás, porque una hechicería, una magia, eso no le hace daño a otra persona, a no ser que esa otra persona tenga los poros demasiado abiertos para recibir esa vibración. O sea, eso a quien más daño le hace es a la persona que está proyectando eso. Y todo lo que es negativo que hacemos es porque el conocimiento no lo estamos entendiendo. No tenemos nada de entendimiento en esa parte en la que estamos obrando mal. O sea que conocimiento entendido es bien obrar. Eso pienso. Y en eso voy a meditar hoy yo también. El conocimiento, así, cuando he aprendido que es el bien obrar. Cada obra que hacemos incorrecta es el conocimiento no entendido. Gracias, muchas gracias, Lili, por esta conferencia tan útil, al menos para mí. Gracias a ti, Susanita, por tus palabras. A16 de Misterios tiene la palabra. Buenas noches, soy José Santamaría. Lili, muchas gracias por la conferencia. Ya. Muy interesante para la reflexión, porque ya parece que hablaste de mí. Maravilloso, de verdad, sí. Bueno, hay mucha tela que cortar y eso creo que es un recordatorio. Esta conferencia es para darnos un pinchazo para que podamos aterrizarnos, como dice Tomás de Kempis también, que los curiosos pues casi siempre no avanzan. Los que están buscando las curiosidades, entretenimientos, cosas vanas, pues realmente no va a haber un avance, ¿verdad? Entonces por eso es importante pues seguir los entrenamientos que la Fraternidad Rosa Cruz nos da para que en cada uno de los estudiantes que estamos en las enseñanzas Rosa Cruces podamos siempre tener ese contacto con nuestro ser interno para luego trascender pues todo ese tipo de ego inflado, vamos a llamarle un ser inferior que siempre está tratando de llevarnos pues al polvo, por decir así. Hay un viejo dicho por ahí, lo importante, el viejo dicho, perdón, es el problema no es equivocarse, sino el problema sería no reconocer que estamos en un error. Entonces, pues gracias, nada más que decir, me encantó la conferencia. Se puede decir de que todas las conferencias son maravillosas, pero están como que quizás estaba más pendiente y dije, Ave María, me he perdido las conferencias de Lili, tengo que repasarlas de nuevo, gracias. Gracias a ti por escuchar. Carmen, ¿Me escuchan ahora? ahora abriste el micrófono. Ah, ya, qué bueno. Sí, ay, perdón. La conferencia es realmente muy importante, sobre todo ahora en que necesitamos subir y tenemos que tener claritas las cosas que dice en la conferencia, ser justamente lo más puros posible, tener el conocimiento, pero también unido a un corazón puro, o sea, el lema Rosa Cruz, mente pura, corazón bondadoso y cuerpo sano. Teniendo esas cosas, realmente vamos a ir paso a paso mejorándonos. Tenemos instrumentos maravillosos que nos dan la retrospección para purificarnos, la concentración para concentrarnos en un punto y sacarles provecho, sacarles sabiduría. Tenemos también el
la observación de sí mismo, observación de los otros. ¿Para qué? Para tomar justamente conocimiento del comportamiento humano, del comportamiento que generalmente hay ahora y que necesitamos elevarnos, no solamente por nosotros mismos, porque claro, venimos a evolucionar, sino que también para, como yo siempre lo he dicho, ir liberando el camino para la liberación del Cristo, para el plan divino. Y yo creo, sinceramente, que hay auxiliares invisibles que tienen un trabajo de mirar cómo van las cosas y de ayudarnos para que podamos seguir el recto camino, no solamente por nosotros, sino que para ser como Parsifal, inocente, las tres palabritas esas que se me olvidaron ahora, puro, inocente y bueno, ¿no es cierto? Para entonces poder realmente servir con ese conocimiento. Ese es el punto fundamental de todo lo que nos dan. Poder servir cada día mejor, con rectitud, pero no para engrandecernos como se ha dicho y todos lo han dicho, sino que para el objetivo fundamental es el servicio, llegar al corazón de la gente para que medite y pueda entonces ser cada día mejor. Ahora hay tantas cosas difíciles que ocurren. Por ejemplo, supe, disculpen que lo diga, pero es que me impresioné, cómo los jóvenes y los estudiantes de colegio, ahora, y algo que pasó ya, ahora en Chile, es cómo los han manejado a través de las pantallas, los celulares. Por ejemplo, en el TikTok salía una cosa, y fue real, me lo contó mi hija porque tiene justamente, trabaja en colegio, una frase que salió en el baño, escrita, decía, mañana hay tiroteo en el colegio. Imagínense, el colegio naturalmente tuvo que informar de eso a los padres y a todos por la responsabilidad que había. Lo investigaron para hacerlo corto el cuento y resultó de que esa frasecita estaba en todos los colegios de Santiago. Imagínense el susto de toda la gente, o sea, la imitación, como decía Alberto, pero aquí en el lado negativo, la imitación que hacen los jóvenes, como que les chupa el cerebro, no piensan. Y ese es el problema de la computación y todas esas cosas. Es muy bueno, yo no discuto, pero usado positivamente, no negativamente para destruir, sino para construir seres mucho más completos, más armoniosos y con mucho amor. Muchas gracias. Gracias a ti, Carmencita. Gracias por el aporte. Oriana. Gracias, Carmen, gracias. Yo creo que hay que recordar que la Fraternidad Rosa Cruz es una de las escuelas de misterio que va a estar encargada de trabajar en la nueva era. Y como tal, todos los integrantes que estemos en ella tenemos la responsabilidad de ser conscientes que todo lo que aprendamos y todo nuestro conocimiento tenemos que saber darlo, entregarlo a los demás. Y no solamente eso, emplearlo en nuestra vida, con nuestra familia, con nuestros parientes. Entonces es bueno que de repente, cuando nosotros estemos en una conversación, algo así, tengamos siempre pendiente que esa es nuestra responsabilidad. Es una responsabilidad muy grande en este momento y por lo tanto siempre tenemos que estar conscientes de nuestras palabras, de lo que hablamos, de lo que decimos, de cómo nos comportamos. Es una gran responsabilidad el conocimiento que estamos adquiriendo.
Eso nomás quería decir, Lili. Muchas gracias. Gracias a ti, Oriana. Susanita te mandó un corazón. Marco. Sí, existen dos caminos muy bien definidos. El camino de la fe, que es el místico, y el camino del conocimiento, que es el ocultismo. Sí. Es muy importante entender esto porque nosotros tenemos en nuestro país un maestro, un ilustre, vaya, un prócer de la patria, que se llamó José Martí, que decía, ser culto es la única forma de ser libre. La Iglesia Católica hace mucho tiempo mantenía, y los gobiernos mantenían a los súbditos lo más ignorante posible. ¿Para qué? Para poder dominarlos mucho más fácil. Cuando usted aprende, cuando usted adquiere conocimiento, pues se independiza un poco de estas cosas. Porque es muy fácil engañar a un niño que no tiene conocimiento, pero un adulto con conocimiento es muy difícil engañar. Por lo tanto, el conocimiento es necesario, no solo para la parte espiritual, sino para la parte material también. Ahora, en el camino espiritual, cuando usted tiene fe, cuando usted tiene una fe ciega, es peligroso, porque puede caer en manos de embaucadores o de gente que los time y les tumbe un poco de sus economías. Por lo tanto, este camino para mí es mucho más seguro, porque precisamente es basado en el conocimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Händel no nos dice, jamás Händel nos ha dicho, aprendan las enseñanzas. Siempre dice, vivan las enseñanzas. O sea, estudien, aprendan y vivan. Como se observan mejor las leyes, tanto físicas como espirituales, es viviendo estas enseñanzas, porque es la única forma de alcanzar el camino espiritual. Sí, esta escuela tiene el peligro de la vanidad que tenemos todos, de sentirnos que somos los que más sabemos, que no la sabemos todas, pero el hombre que conoce su ignorancia es el que está comenzando a aprender. Y Händel nos dice siempre, duden todo lo que yo digo, no lo acepten ciegamente, investiguen, profundicen y así alcanzarán la verdadera libertad. El camino el camino es duro, el camino espiritual no es fácil, no es el camino ancho que todos pensamos, no. Y sobre todo de esta fraternidad. Aquí no se dan poderes, ni se dan riquezas, ni se cobra el diezmo, ni nada que se parezca. Aquí esto se mantiene con donaciones voluntarias. Y el poder que se adquiere no se da hasta que usted sea lo suficientemente puro como para no hacer daño con él, que es lo maravilloso de esta escuela, que no es peligrosa por eso, porque hay otras escuelas que te enseñan el poder por ejercicio y después se desvían y lo utilizan para beneficio propio, en el mejor de los casos, porque lo pueden utilizar para hacer daño. Aquí no le van a dar el poder hasta que usted no esté lo suficientemente purificado. Usted no puede tener conciencia de los mundos espirituales hasta que usted no se haga discípulo. Y para ser discípulo no es fácil, no es nada fácil. Tiene que renunciar a muchas cosas para lograr el discipulado, cosa que la humanidad ordinaria no está dispuesta a hacer. Por lo tanto, yo sí les digo que esta escuela es de conocimiento y de estudio. No es de fe. O sea, usted tiene que pasar los cursos, porque los cursos se hicieron para algo. No, Händel no perdió su tiempo en hacer los cursos para que nadie los estudiara. Precisamente a partir del curso es que usted empieza a entender ese libro famoso que es el concepto Rosacruz del Cosmos. Cuando usted da el curso preliminar empieza con los mundos, con
la constitución del hombre, etcétera, etcétera, que es muy importante saber que no somos esto que vemos, sino que tenemos varios vehículos, cuál es la función de cada vehículo y que tenemos un espíritu que tiene 3 capas, el espíritu triple, que gobierna esos vehículos. O sea, cuando empezamos a saber de todo esto, ya inclusive hasta la muerte deja de ser una cosa oculta y tenebrosa. No, sabemos que es una transición y podemos vivir una vida mucho mejor y cerca de los que nos rodean, porque lo primero que tiene que ser un estudiante es dar el ejemplo, es vivir de verdad, no es pararse a hablar, no, porque esto, que lo otro, que si la... no, y ser un desastre como persona. No, hay que vivir las enseñanzas como nos dice más gente. Gracias, Marco, muy bien hecho, muy bien dicho. Gracias. Mateo Vázquez. Buenas noches, yo aquí tengo una pregunta. ¿Por qué se menciona que usar esos poderes para beneficio propio es pecado o malo? ¿Por qué usar esos poderes para beneficio propio es malo? Porque se prostituyen los poderes. Pero me gustaría que te explicara mejor, Marco. Él tiene la voz más, o sea, tiene el conocimiento mejor que el mío. El problema del beneficio propio es que va muy unido al egoísmo. Y el egoísmo es una cosa que no es bien vista espiritualmente. Tenemos que ser altruistas. Y Cristo, inclusive en el momento de la cruz, él podía haberse salvado de ahí, haberse salido de aquello. Él no tenía por qué pasar por todo eso, pero sin embargo, esa era la misión, ese era el camino verdadero espiritual es ese. O sea, sacrificio por los demás. Él se sacrificó por todos nosotros y limpió el mundo del deseo. No tenía ninguna necesidad, él estaba muy bien allá en el sol, viviendo como un arcángel, como el más alto de todo, manteniendo el sistema solar en su función, y sin embargo vino y se sacrificó por nosotros. Entonces ese es el ejemplo a seguir. El camino espiritual no puede ser adquirir poderes para yo estar mejor, para yo vivir mejor. No, tampoco es que ahora nos enfermemos y no nos cuidemos. No, usted tiene que cuidar su templo que es el cuerpo, tiene que cuidarlo, pero no utilizar los poderes para beneficio propio. Por ejemplo, te pongo un ejemplo absurdo, quizás, que tú tengas acceso a cualquier conocimiento que te pueda dar dinero. O sea, astrológicamente tú puedes ver un evento que puede ocurrir, que eso te puede producir un beneficio propio. Si tú lo usas para eso, pierdes esa cosa de la astrología espiritual. O sea, cuando tú empiezas a hacer cartas astrológicas, tú no eres astrólogo. Tú terminaste los cursos y empezaste. Pero cuando ya tú empiezas a hacer cartas y a dedicarte sin cobrar un centavo por esto, porque la astrología no se puede prostituir bajo ningún concepto ni ninguna excepción. Entonces, cuando usted empieza a estudiar la astrología y a desarrollar las cartas, llega un momento en que adquiere un poder espiritual que usted de ver solo la carta ya se ve como la vida de la persona, vive, siente como siente la persona. Entonces, el objetivo de la astrología es ayudar al prójimo, a los que tienen problemas de enfermedad, decirle cuáles son las influencias para que trabajen sobre eso. Los niños cuando tienen problemas, cómo educarlo mejor, etcétera, etcétera. Por eso es que no se debe utilizar los poderes espirituales para beneficio propio. Para beneficio propio, no, jamás de los jamases. José. Muchas gracias. No hay de qué, Mateo. Don José. Muy buenas noches a todos. Y muy interesante, Lili, la conferencia de esta noche.
Sí, quiero empezar diciendo que la fe sin obra no tiene ningún efecto. Entonces, el conocimiento no aplicado en buenas obras no puede funcionar bien. El conocimiento despierta la sabiduría. La sabiduría transmutada en amor despierta la sabiduría del amor. En vez de ser el amor la sabiduría, debe ser la sabiduría del amor. Y no debemos dejar que el conocimiento nos engría, sino más bien que el amor nos ennoblezca. Muchas gracias. Gracias a ti, José. Muy bien. Eh, bueno, Susanita te mandó un dedito. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias a todos. Muchas gracias al profe, a todos los que han Qué participado y han aclarado muchas cosas. Muy interesante. bueno, don José. Acá tienes varios amigos que pueden hacer eso. Marco, Armando, Alberto, Susana, etcétera, etcétera. Cada uno da su granito de arena para esto. Nos ayuda cuando uno hace una conferencia, ellos están detrás de uno para apoyarnos. Y eso es muy lindo. Yo Como les doy debe las ser. gracias, yo les doy las gracias a ellos. Excelente. Y ahora vamos, yo creo que hay alguien más que... don Mateo, tiene la palabra. Es una pregunta no del tema, pero quisiera saber si para el curso preliminar es necesario ser vegetariano. El preliminar, ¿lo No, lo está haciendo el curso? No, o sea, bueno, ya pedí para que me den, eh, para iniciar. Ah, ya. Ujú. El curso preliminar se da por correo. Por, pero puede tomarlo con Marco, con la que habla. No, pero Marco Tulio. para contestarle la pregunta, no hace falta ser vegetariano para hacer ninguno de los cursos. Ah, ya, no le entendí bien la pregunta, la verdad. Usted puede hacer todos los cursos sin ser vegetariano. El vegetarianismo es para allá si usted va a dar el paso al probacionismo. Y ahí sí tiene Claro. que renunciar a la carne. Eso sí. Pero estudiante regular puede estudiar todos los cursos y no ser vegetariano. Ya, muchas gracias también. De todas maneras, ese conocimiento que vas a adquirir en los cursos te va a llevar al vegetarianismo. Al vegetarianismo, claro. No, sí, ya soy, sí, no, pero tenía esa duda también, o sea, si era necesario. Ya, qué bien. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Yo creo que no tengo, yo tengo la plegaria del estudiante, pero no tengo la que se dice para la fraternidad. Así que me gustaría que alguno de ustedes la sacara y sacara también la otra, la plegaria, porque porque compartir, no sé. Alberto, ¿la puedes poner? No en este momento, Marco, porque como estoy grabando, tendría que sacar la grabación hacia un lado y eso Armando. Sí, un momentito, un segundito nada Gracias, más. Armando. Gracias, Enseguida. Armando, gracias. Lo que pasa es que yo tengo una serie de cosas afuera, entonces me va a ser difícil sacar la plegaria. Sí, enseguidita la... Ok, esto ya la tengo aquí. Vamos a Y compartir. ¿qué dama la puede decir cuando salga la plegaria? Diana quería decirla, ahora una mujer perfectamente. Sí, Ya, Diana quería decirla, sí.
Dianita, entonces, ¿puede decir la plegaria? ¿No está? Sí, estoy. Ah, ya, perfecto. Qué bueno, Dianita, para que digas tú la Ok, cómo no, con plegaria. mucho gusto. Ya. Acrecienta mi amor por ti, oh Dios, para que te pueda servir mejor cada día. Haz que las palabras de mis labios y las meditaciones de mi corazón sean gratas a tus ojos. Oh Señor, mi fuerza y mi redentor. Que así Que así sea. sea. Que Que así 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 sea. 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 Y así sea. Ay, perdón, un momentico. Pasó algo aquí que... Lo mismo que me pasó a mí, yo creo. Un segundito. No, es que cliqué mal algo aquí y ahora sí. Ahí está. Oración por la fraternidad. Te pedimos, Padre, porque la Fraternidad Rosa Cruz de Oceanside, California, se constituya en el centro espiritual más eficiente del mundo y ayude a apresurar el día de la liberación de Cristo. Te pedimos muy especialmente, bendigas a los trabajadores de la sede central y a todos los centros, grupos y miembros de la fraternidad, para que día a día se fortalezcan y para que lleguen voluntarios que ayuden a hacer realidad la visión de Max Heindel, según la cual vio a nuestra sede central y a una larga fila de personas viniendo de todas partes del mundo para recibir las enseñanzas y saliendo de allí luego para llevar el bálsamo a los afligidos de cerca y de lejos. Que Que así así Que sea. así sea. Que sea. así sea. Y así sea. Gracias, Dianita.